Y el viernes 11 recién pasado empezó ya la campaña, llamémoslo así, para ver cómo la ciudadanía decide si es que vale o no vale lo que hizo este Consejo con la nueva Constitución. Y queremos partir hablando, vamos a hacerlo durante toda la semana con distintos invitados, y queremos partir en términos especiales de la Constitución con Francisco Vidal, ex ministro. Gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias por estar. A mí me encanta venir para acá. Yo sé que además tienes ganas de hablar de eso, porque te he visto en algunos medios de comunicación haciendo mucho énfasis en, por ejemplo, por qué, si es que aparece el Estado Social de Derecho, no es el Estado Social de Derecho que de alguna manera tú consideras que es el que debiera instalarse. Cuéntanos un poquitito de eso y después seguimos. Sí, mira, yo creo que, para ser bien riguroso, la Constitución original del 80 tenía una orientación claramente en lo económico y social neoliberal, y menos conservadora, si tú quieres, pero en lo cultural. Y ha tenido sucesivas reformas que fueron abriendo los candados de Jaime Guzmán. ¿Ya? La primera fue, 15 años después, del 90. El presidente Lago, el sistema binominal. El presidente Lago eliminó los vitalicios y los designados. Exacto. Y le quitó el seguro que había colocado Jaime Guzmán. Acuérdate que el seguro era las Fuerzas Armadas como garantes de la Constitución. En el Consejo de Estado. Y ahí se operaba a través del Consejo de Seguridad Nacional, que incluso podía citar al presidente de la República. El Consejo quedó, me parece que bien que exista, como un organismo asesor del presidente. Después vino Bachelet en 2015, 25 años después, y se eliminó el segundo candado, el sistema binominal. Y el año pasado, con los votos de la derecha, se eliminó el tercer candado, pasando el supraquórum de 2/3 para la reforma a 4/7. Y fíjate que además el presidente Lago, al cambiar la composición del Tribunal Constitucional, también abrió un candado a medias ahí, porque el Tribunal Constitucional original del 80 eran 7 personas, 3 del presidente, 4 de la Corte Suprema, y hoy día pasamos a 3 del presidente, Corte Suprema y Parlamento. Entonces, fracasado el primer proyecto, el rechazo del 4 de septiembre, viene la elección y acuérdate que en las bases, en el acuerdo político inicial, donde no participan los republicanos, ni el Partido de la Gente, alguien propone que uno de los pilares sea el Estado Social de Derecho, que es la base número 5, que venía, acuérdate, en la primera convención, pero como había 24 temas distintos, se murió el Estado Social de Derecho, que para mí era lejos lo único importante. No lo único, estoy tan exagerado. La contradicción principal para mí sigue siendo la económica y social, por sobre el género, por sobre los pueblos originarios, por sobre los territorios. Todo lo segundo, tercero y cuarto es relevante, pero para mí la contradicción de la sociedad chilena sigue siendo lo económico y social. Entonces, el Consejo elegido democráticamente, 50 miembros, 23 republicanos, 11 de Chile Vamos, etcétera, coloca este tema en el artículo primero. ¿Se acuerdan que hubo un debate si está en el tercero o el primero? Sí. Pero ¿cuál es el punto? Lo digo pero con absoluta honestidad política. Fernando, el Estado Social de Derecho existe en Europa, en la mayoría de países de la OCDE. Y si tú preguntas lo que yo he hecho, o ves los datos, el Estado Social de Derecho europeo, al cual yo aspiro para mi país, tiene un componente fundamental que es la base financiera para alcanzar gradualmente y con responsabilidad fiscal ese objetivo. Y el objetivo es muy simple, que en materias tan elementales como salud, educación y pensiones, pero sobre todo en salud y educación, no sea el ingreso de cada persona la que determine el acceso, la oportunidad y la calidad de atención en salud y en educación. Esa es la clave. Sin embargo, en Europa, países de todo tipo, España, Italia, Francia, Alemania, me metí mucho en Alemania, la base material de ese compromiso se logra con 2 patitas. Uno, una carga tributaria significativamente mayor que la que tenemos en Chile.
Para que la gente se entere, en Chile la presión tributaria sobre el producto, que es el indicador mundial, está en 20 puntos. En Europa es 34. ¿Qué significa la presión tributaria sobre el producto? La cantidad de impuestos en relación al producto interno. Total. Eso es un quinto del producto total. Exacto, y en Europa es un 34. Ok. Primer paso, o sea, estamos a años luz de tener una base tributaria. Ahora, todo el esfuerzo de Manuel Marcel, que empezó en 15.000 millones, va en 8.100 y la derecha le sigue diciendo que no. ¿Ya? Y la segunda patita es la más importante para poder explicar la inviabilidad en esta propuesta del Estado social. La segunda patita europea es que parte de las cotizaciones de seguridad social se solidarizan. Y resulta que en Chile, al establecer que las cotizaciones son 100% privadas del cotizante y cero solidaridad, hace inviable financieramente el Estado Social de Derecho. ¿Te fijas? Entonces queda un gran título, pero que no tiene carne. Pero no porque uno esté en mala onda, no tiene carne porque en los países que sí existe tiene estos dos componentes. Ahora, tú hiciste mención de los candados de Jaime Guzmán. Bueno, yo traje la famosa cita. Ese es el objetivo. Yo traje la famosa cita de Jaime Guzmán cuando él habla sobre la Constitución del 80, que él es el principal autor. Obvio. Y abro comillas. La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes jueguen en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Esa es en la revista Eso Realidad. Eso Realidad número 7, página 19, no sé de memoria, el año 79. Bueno. O sea, mientras estaba redactando. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué tanto de lo que se plasmó, lo que es la Constitución del 80 original, hoy día se puede decir que sigue siendo la Constitución de Jaime Guzmán? Porque ha sido reformada varias veces y sí, claro. fuerte, tú mencionaste algunas cosas y el presidente Lagos también hizo bastantes declaraciones sobre su propia injerencia en esto. Para ser súper riguroso, esa es la orientación. No quiero repetir la historia de los 4 candados. Ya. ¿Estamos? Para que eso ocurriera, el sueño de Jaime Guzmán es que había que establecer 4 candados que impidieran a la mayoría reformar. Acuérdate que incluso originalmente, la reforma a la Constitución requería de 2 congresos sucesivos. Sí, y por 2/3, o sea, imposible. Ese tufillo volvió a aparecer en la convención, pero era tan evidentemente un despropósito que se eliminó. Entonces, pero fíjate, después de la derrota de Pinochet y la derecha del 88, hubo un primer remesón. Ni más ni menos que eliminar el artículo 8. La gente no se acuerda, el artículo 8 era la muerte cívica en Chile, en la correlación de fuerzas de Chile de la izquierda. Sí. Partido Comunista y Partido Socialista fuera de la vida política. Sí. Después viene, para no repetir, ¿qué es lo que queda, en mi opinión? Por eso yo me pasé como 4 pueblos en la entrevista con la tercera. ¿Ya? Y no es culpa del periodista, es culpa mía, me expliqué mal. Lo que queda es la orientación macro de la Constitución del 80, que es esencialmente en lo económico y social, que se aterriza a través de un principio paradojalmente que no está escrito en la Constitución, pero que se practica, que es la subsidiariedad. Entonces tenemos principios de la subsidiariedad, básicamente en salud, en educación, en muchos planos. Quizás el mejor ejemplo para nuestros ciudadanos que nos ven a esta altura de la noche, la subsidiariedad mejor explicada está en la salud. El principio es el siguiente. Si el sector privado quiere, puede, debe, le gusta proveer un servicio, bienvenido. Los ciudadanos que no puedan acceder a ese servicio por su monto, el Estado los recibe. En Chile, ciudadanos, yo estoy en ISAPRE, somos el 17%. En FONASA está el 80%. Fíjense la diferencia. Mira, pues, Fernando. Llamé al Ministerio de Educación unos amigos, me dieron este dato. Escúchame. El año pasado,
los que estamos en ISAPRE, si sumamos nuestra cotización, 7% obligatorio y hay un poquito más de voluntario en ISAPRE, sumo yo. ¿Cuánto teníamos de cotización lo que estábamos en ISAPRE el año pasado? 4.200 millones de dólares. Me baso en FONASA, el 80%. Sumo lo mismo, 2.200. Menos de la mitad. Y aún más, los cotizantes de FONASA, que son el 80%, con su 7%, solo logran cubrir el 20% del presupuesto de salud. Entonces es imposible un Estado social de derecho en salud o, como dice el texto de la derecha, un plan único de salud sin tocar lo que no ocurre en Europa, que parte de mi 7% de ISAPRE, vaya a un fondo que alimente lo otro. Claro, que es una forma, si tú quieres, para ponerlo en términos gráficos, es una forma de, en un país que cuida a todos los ciudadanos, no a un porcentaje, cuando los que ganan menos no tienen posibilidades de tener las mismas facilidades para existir, respirar y funcionar y trabajar, bueno, existe esta suerte de beneficio o subsidio que hace el resto de la Mira, te pongo un ciudadanía. ejemplo que lo leí hoy día, porque pedí a una amiga que viene a Alemania que me mandara, me la mandó en español. Lo leí. El seguro de salud en Alemania es del 15% de tu ingreso. 15. Ojo, el empleador tuyo se pone con el 7% y tú te pones con el 8%. Sumo 15. Eso va a un proveedor administrador público y privado, no es mi problema. Pero el tipo recibe por ese 15%, que es progresivo porque el 15% de 100 barcos es distinto a 1.000.000 de barcos, un paquete de salud que le garantiza a todos los alemanes un nivel de calidad razonable. Pero eso parte, por Fernando, para nuestra gente en Chile, es de entender que aún vivimos una sociedad muy desigual. Entonces, lo que a mí no me gusta de este texto, que consolida la segmentación. Es decir, los que tenemos salud privada no tenemos listas de espera. Yo me fui a sacar unos exámenes ayer en la clínica Santa María, llegué a las 11, a las 11:30 y me estaban haciendo un escáner. 2.700.000 personas en lista de espera en FONASA. O sea, mientras nosotros, los que tenemos mayor condiciones económicas relativas en promedio superior al resto, si no entendemos que la sociedad se construye en solidaridad, bueno, la paz social es muy difícil. Esa palabra es una palabra compleja porque históricamente ha estado mucho más ubicada, si tú quieres, en factores que uno podría asociar a ideologías más bien de izquierdas que de derecha. A pesar de que también se hacen solidaridades en otras partes por otras razones, qué sé yo. Pero lo que te quiero preguntar ahora es, ¿estás viendo con menos, con menos brutalidad, llamémoslo así para poner un concepto, la Constitución que había antes en caso de que se rechace esta? Claro, porque ¿Se puede seguir viviendo con algo que ya todo el Chile conoce? Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Al despejarse los candados, vino el paso siguiente. ¿Sí? Hay que ordenar el mate. ¿Cuál era el objetivo principal de ese 79% que votamos nueva Constitución? No era para volver a los candados de Jaime Guzmán, es para dar un paso. ¿Cuál era el paso esencial, el título? Estado Social y Democrático de Derecho. Lo que pasa es que se confundió con todo lo que supimos en la convención. Y un rechazo contundente, ¿no es cierto? Incluso nosotros, yo, para no hablar por nadie más, yo dije, voy a aprobar para reformar. Eran 12 puntos los que firmamos eso. O sea, fue, digámoslo con todas sus letras, lo que ocurrió en la convención y el resultado de la convención después de esta entrada con un casi el 80% de gana. Claro. Es uno de los fiascos más grandes que creo que se han dado en la política deja darle chilena. un dato a los ciudadanos. Fíjate que en esa la primera convención, la centroizquierda, la izquierda y la lista del pueblo alcanzaron el 78% de los votos, la derecha 22%.
que eligió 37 y requería 52 para ser el tercio. Sí. Pero se le olvida algo. En esa elección con voto voluntario votó solo el 43%. Y la otra, 85. 85. Mira, son 4, 5, 6 millones de personas más. Pero eso significa una cosa muy clara, creo yo, Pancho, que es lo siguiente. Cuando el ciudadano, porque a mí no me vengan a decir que el ciudadano es ignorante, tonto y no sabe nada, sí, no. cacha, Todo el mundo obvio. sabe lo que conviene o lo que no le conviene, más o menos. Pero sabe que cuando ve algo que no le conviene o que no le gusta la forma en que se hizo porque esta cosa debió ser seria y no fue seria, te lo hace saber igual, Obvio. independientemente de si sigue queriendo que haya cambio de constitución. Claro. Ya se escribirá con más tranquilidad la historia de ese proceso. Yo siempre pensé, lo dije, que ese proceso fracasó porque convergieron en él 3 situaciones. La derecha siempre se opuso y usó todo su poder, incluso con fake news, como se dice hoy día. Yo lo viví eso, Fernando. Hice campaña en muchos lugares populares con muchas mujeres. Ninguna no me dejó de preguntar si la vivienda se la iban a quitar. Entonces después indagué yo. Y era porque decía vivienda digna, no propia. Y era porque algunos ideológicos de la mayoría dijeron, ¿para qué vamos a colocar segunda vez vivienda propia si tenemos la vivienda propia en el artículo primero? Mira lo que pasó. Otras locuras, la refundación de Carabineros, eliminar el estado de excepción. Olvídate. ¿No? Sí. Ya, ¡buah! Listo, para atrás. Ahora, cuando yo converso con la gente de derecha, y conversamos bien, ellos están seguros que esta propuesta, al colocar Estado Social de Derecho, al colocar Seguro Único de Salud, estamos al otro lado. Yo les digo, se equivocan, porque no se puede. Vamos a generar una expectativa de una frustración más en la sociedad chilena. Ahora, de repente se pasan 24 pueblos. 3 ejemplos. Libertad de elección. Dime, Fernando Bausen, en salud, la gente que está en FONASA, que puede haber casos específicos, está en FONASA, o sea, para una operación de cadera tiene que esperar 6 años por voluntad y no quiere irse al ISAPRE. No está en la ISAPRE porque requiere más plata para estar en el ISAPRE. Claro, sí, la libertad, Así de sencillo. claro, la libertad para que efectivamente sea pareja tiene que tener todos relativamente las mismas condiciones. Exacto. O sea, entonces, Para poder. en salud es tan evidente. Si nosotros somos el 17% que acumulamos esa plata con nuestras cotizaciones y el 80% acumula la mitad de las cotizaciones nuestras, es evidente que la gente que está en FONASA es porque, comillas, subsidiariedad mediante, el Estado los protege porque no pueden estar. Ahora, en educación esto es la cueca en pelota. Yo discuto con estos muchachos, pero ¿cómo me hablan de libertad del padre y apoderado para elegir el colegio? Mira, Fernando, me lo sé de memoria. Los mejores colegios en Chile, por resultados intermedios o finales, acceso a la universidad, son los particulares pagados. Sí. Sin discusión. ¿Cuánta es la matrícula? 9% del total. ¿Qué elige un padre y apoderado si no tiene los 400 lucas mensuales que cuesta en promedio un colegio particular pagado? ¿Qué es lo que puede elegir? Si se va a un servicio local de El que esté educación, más cerca de la casa. a un municipal o a un particular. Eso es lo que puede elegir. El problema, Pancho, es que escoge el más cerca de la casa, si tú quieres. El más práctico. El más práctico. Que en otros países, Es natural. mis hijos estudiaron en colegios públicos en Estados Unidos, en Boston, y son espectaculares los colegios, y están cerca de la casa, y son públicos, no tienes que pagar nada, pero tienen un nivel de educación extraordinario y compiten mano a mano con los colegios pagados. Aquí en Chile lo que tenemos, y esto ha sido, mira, la derecha se mantiene a pesar de todos los esfuerzos, pero es muy simple, ciudadano, entender. Yo siempre le digo a mis alumnos, Pedro, Juan, Diego. Pedro municipal, Juan subvencionado, Diego particular pagado. No se conocen en sus 12 años de vida. Se juntan una vez la prueba de selección universitaria. El mismo lápiz, la misma prueba, la misma guapa para borrar. Pero ahí se nota la diferencia. Pedro y hoy día Juan, el Estado les coloca 140.000 pesos mensuales, una vez que se terminó el financiamiento compartido. Creo que llega un 2% de matrícula nueva. Pero Diego, Diego, sus padres le ponen promedio 400 lucas.
Mira, lo escribí en una columna el sábado, a alguna gente no le gustó, pero bueno, da lo mismo. Hace un mes y medio me invitó el Centro de Alumnos del Colegio Verbo Divino a un foro con Gonzalo Blumel. Todos los cuartos, o sea, todos los medios, 500, man. Entusiastas los cabros. Y el rector donde está sentado, toda esa distancia con el rector. Yo estuve en el Liceo Alemán, que era para las capas medias. El Verbo Divino para la cuiquería y en el Liceo Alemán de moneda 1661, no. El histórico. Oye, y le pregunta al cura, le digo, rector, ¿cuánto es la mensualidad suya aquí? Se me retocó un poco, porque insistí, 640.000 pesos. Entonces me dirigí a los alumnos, les dije, ustedes se dan cuenta que sus papás le colocan 640 lucas a ustedes, en buena hora. Pero ustedes tienen 500.000 pesos mensuales más que el 91% de la matrícula. Y por eso que en el último ranking, se repite siempre, de los 100 mejores colegios en la prueba de selección universitaria, 95 son particulares pagados, 3 subvencionados y 2 municipales. Entonces, ¿cuál es el punto, pues, Fernando? Lo que yo le digo a la gente de derecha, entiendan que para un país más justo, con más paz social, dado la desigualdad de origen que tenemos y que se ha consolidado, los que tienen más tienen que a lo menos solidarizar en sus cotizaciones. Esa es una cosa, y no quiero latear más. Y hay dos cosas que son ya de monumento. A ver. La eliminación de las contribuciones. Pero esa quedó afuera, ¿no? No. Quedó para que el presidente en los primeros 6 meses mande un proyecto, okay. Pero la orientación es eliminar las contribuciones en la primera vivienda. Entonces, ciudadanos, para que nos entendamos, yo vivo en Las Condes, el 95% pagamos contribuciones. El que vive en Vitacura, el 98% paga contribuciones. El que vive en Lo Espejo, la comuna más pobre de Santiago, 3%. O sea, a mí me van a subsidiar. ¿Y quién me va a reemplazar? ¿Tú sabes qué? Impuestos generales. ¿Y cómo son los impuestos generales en Chile? El IVA a la mitad, los específicos. O sea, a mí me va a reemplazar, yo pago 1 millón de pesos al año. Oye, déjame... 4 cuotas. A mí me van a subsidiar, güey. Pero me queda muy poco tiempo, pero te quiero preguntar, Francisco, a ver, tú no le tienes miedo, voy a planteártelo así, tú no le tienes miedo a que eventualmente, si es que gana el rechazo, lo que quede durante un tiempo que nadie sabe cuánto va a ser. A lo menos los 2 años del presidente Boric. Lo que quede sea la Constitución reformada por el presidente Lagos, que se originó en dictadura. Claro, porque fíjate que... Pero eso ya no le tienes el temor que reticente que al principio se decía nunca más, no. Lo que pasa es que hay que entender, en mi opinión, que las decisiones electorales y políticas tienen que ver con las circunstancias, con las cosas que van cambiando. Yo voté a prueba por una nueva constitución colocando el eje y el acento en el Estado Social de Derecho. Fracasamos, por culpa nuestra. Vamos a la segunda patita, la derecha lo coloca, hace una concesión, pero no lo materializa. Entonces, ya, yo estoy porque gane el Colcha. ¿Con qué nos vamos a quedar el 18 de diciembre? Con la Constitución originada por Pinochet, reformada por 25 veces, que permite con la reforma previsional, con la reforma a la salud, con la reforma laboral de este gobierno, superar legislativamente, vía reformas constitucionales, lo que queda de lo que nos dejó Jaime Guzmán, el Estado subsidiario. Oye, ¿te puedo decir algo más para la gente? ¿Qué ha pasado, Violita? ¿Qué cosa? Todos nos hemos concentrado en las contribuciones, pero leyendo, descubrí otro artículo, que es la papa, para nosotros. No me va a dar el mismo el número. Dice lo siguiente, abro comillas, ciudadano. Los gastos objetivos que para su desarrollo personal y familiar usted tenga que hacer, ojo, desarrollo personal, familiar y de cuidado, pueden ser deducibles de impuestos. Lo que hay que agregar es que en Chile pagamos impuestos del 22%, porque pagamos impuestos ciudadanos, de acuerdo a la ley, todos los que ganamos más de 800.000 pesos mensuales. Están exentos de pagar impuestos a la renta, de acuerdo a la ley, 13,5 UTM, son 805 lucas hoy día. En buena hora están exentos, porque ganan poco. Los que pagamos el impuesto a la renta en 8 tramos, partiendo en el 5 y terminando en el 40, resulta que ahora
Me acordé de un papá del Verbo Divino. Un papá y una mamá del Verbo Divino, de buena situación, que gastan en 2 hijos 12.800.000 al año, pueden ir al Servicio de Impuestos Internos en la declaración de renta el próximo año y decirle, señor, ¿me resta? Entonces yo lo digo en serio, ciudadano, no es una consigna. El problema de esta propuesta es que profundiza la desigualdad. Oye, tengo que preguntarte esto antes de irnos. A ver, ¿tú crees que después de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha hablado, de todo, ¿cómo se le dice al ciudadano, por ejemplo, una cosa, hay que rechazar, porque tú eres parte del rechazo, Bien. hay que rechazar esta Constitución, y el ciudadano te va a decir, pero oye, si Llevamos 4 años. todos pusimos nuestro voto, nuestra potencia, Sí. salimos a la calle y todo para cambiar la Constitución vigente, ahora vamos a volver a la Constitución vigente, o sea, que esta cuestión, a ver, explícamelo. Tienes toda la razón y de hecho me han preguntado. Ya. Y yo le digo, mire, lo que sucede es que por las circunstancias, los cambios con relación de fuerza, saque usted la cuenta, le digo al ciudadano que hace un año el 78% votó por una constitución de izquierda y bien fuerte, y ahora el 62% votó por una de derecha. Sí. En un año y medio, eso más bien para psiquiatría social, ¿no? Sí. El cambio de... Ahora, ojo ciudadano, una cosa es el voto voluntario y el obligatorio. Voto obligatorio, sí. Entonces lo que yo le digo al ciudadano, mire, esta propuesta más bien cristaliza, consolida lo que tenemos que cambiar. Ya explicado, segmenta la sociedad. El que tiene más plata porque se lo merece, porque la vida ha sido una oportunidad, porque se ha sacado la cresta, puede ir para allá. Ya, Pancho, ok. Pero para eso tú tienes que decir pam, pam, vino, vino y decir, mira, quedarnos con la Constitución de Pinochet reformada por Lagos durante un tiempo más no es tan malo. O sea, es menos malo, voy a decirlo, sube, es menos malo de la propuesta que se tiene que votar por la derecha. Porque mira, qué mejor ejemplo por Fernando, que escribió un homenaje a este texto en la revista Economía y Sociedad, José Piñera, el creador de las ISAPRES, el creador del plan laboral, el creador de la AFP, el creador de la ley minera. Dice que este texto es un homenaje permanente a Jaime Guzmán. De repente, si uno anda perdido, uno se puede ubicar dependiendo de cómo está la cosa, ¿no? Bueno. ¿Y tú crees que el ciudadano ya está leyendo y está buscando, se te acerca gente o tú ves gente preguntando? Yo creo que hay un nivel de desinformación brutal. Que eso... Fíjate que pasé a comprar unos remedios hoy día, Cruz Verde ahí en la Rotonda Atenas, donde voy yo. Y había una persona, unas 25 a 50 años, que me miraba. Y vino Oye, encima. ¿pinchaste? No de sexo es la cuestión. Ya. Me dijo, oiga, estoy bien perdida. Y le dije, pregunté por qué. Es que no entiendo mucho. Ahora, tuve la dignidad de no pasarle el aviso, ¿ya? Sí. Hay otras situaciones que literalmente te dicen, oiga, don Francisco, ¿Por qué no me cuentas? ¿cómo va a votar usted? No. Saca la cuenta, Fernando, lo último antes de irnos, que la encuesta del CEP de ayer, que es la encuesta más tradicional, cara a cara, etcétera, que se hace durante 40 días, los decidió. 8% a favor, 30 en contra, 53 indecisos. De tal manera que todos los que están sacando champaña en una u otra dirección, guárdenla, porque si no, en una de esas Claro. el tapón puede ir por otro lado. En una de esas les pasa lo que creían los de Massa y terminaron... Oye, eso es un tema en sí mismo, pero el Raúl Sol lo va a desarrollar. Sí, no, y lo podemos conversar más Yo adelante. diría que una reflexión que le hice hoy día con mis alumnos. Milei quiere hacer lo que hizo Pinochet y Jaime Guzmán y los Chicago Boys, pero tiene un problema. Está en democracia, tiene parlamento, tiene prensa, tiene sindicato. Cuando yo escucho a Milei y a sus asesores decir, ¡pum!, la política de shock, abril del 75, Jorge Cagua, claro que podía hacerlo, pues. Sí. Eso permitió, acuérdate, a Sergio de Castro decir lo siguiente en una entrevista los 39 a la pesos por revista dólar. Cosa. En Chile se trabaja con una metralleta en la raja. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Cierro comillas.
Pero, y además eso permite que tú de repente tomes una decisión que nadie te la discute, por ejemplo, de poner el dólar a 39 pesos. Obvio. Y obvio. funcionar, y a algunos les fue extraordinario y otros tipos No, el todavía que se están endeudó pagando. 89 y en junio del 82 tuvo que pagar 74. Claro. Todavía hay gente que quizás está pagando las deudas que contrajeron. Así entonces. es. Bueno, pero Bueno, otro día hablamos de Hermosilla y Quintanilla, porque ese es exquisito. Ok. Gracias, Pancho, por haber estado con Gracias por la nosotros. invitación, lo paso estupendo.